Bueno, estamos con Isaac Fouto, periodista deportivo de Gol TV y de la cadena COPE. Lo primero, muchas gracias por atendernos A y por vosotros. invitarnos a la cadena COPE. Lo primero, como he dicho anteriormente, eres periodista deportivo. ¿Desde qué momento dijiste quiero ser periodista? Bueno, yo creo que más o menos cuando veníamos acabando el BUP, que eso no existe ya, ¿no? No, no existe. Ahora no La sé, ESO, la creo, ¿no? ESO, sí. Pues COU es Antes bachillerato. era BUP, luego el último curso era COU, pero bueno, más o menos sobre como 2, 3 años antes de venirme a Madrid y de estudiar periodismo. Aunque no era mi prioridad, sí que me gustaba mucho el tema de la comunicación y me apasionaba, por ejemplo, el mundo del cine, del teatro, y era uno de mis sueños frustrados, ¿no? No haberme podido dedicar a eso, pero siempre que tus padres te preguntan, niño, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Qué quieres estudiar? Pues les dices algo y te dicen, no, eso no. Sí. Como que te dicen no. Y más en Y entonces, periodismo que... claro, entonces es cierto que yo quería haber estudiado arte dramático, no me dejaron, o no me aconsejaron que no. Y bueno, y entonces me fui por el lado del periodismo y hasta entonces. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta y menos de esta profesión? Bueno, pues lo que más me gusta es que es una profesión apasionante, ¿no? Que vives momentos, yo creo que increíbles, ¿no? Cuando cubres un gran acontecimiento, como unos Juegos Olímpicos, una Eurocopa, un Mundial, cuando conoces a mucha gente dentro del mundo del fútbol, del deporte. Bueno, yo creo que es una profesión vocacional que a veces es cierto que te comprime mucho, que a veces vas con muchas prisas, que a veces parece que te faltan horas en el día de decir, jolín, es que hoy no, con todo lo que he hecho no me ha dado tiempo ni a sentarme ni a respirar. También es verdad que hay otros días que son un poco más calmados, ¿no? Yo creo que esto un poco como siempre, ¿no? Supongo que ahora mismo los compañeros que se dedican a la prensa política, pues este fin de semana con las elecciones Pues habrán sí, estado hasta mucho arriba, más, ¿no? sí. Pues nosotros, por ejemplo, si llega un clásico, sí, pues también estamos un poco hasta arriba, ¿no? Pues yo creo que un poco más o menos es eso, ¿no? Y yo creo que lo que menos un poco de la profesión, pues lo que menos yo creo que es un poco la dejadez, ¿no? De que, no sé, o sea, se dan muy pocas noticias, se hace muy poca investigación, hay mucha opinión, mucho debate, mucha tertulia, mucho opinar de absolutamente todo. Yo creo que ahora mismo hay una sobredosis que no es que esté mal, simplemente que a mí, por ejemplo, es que me aburro un poco. Yo soy a lo mejor un poco más tradicional del periodismo que había antes y es cierto que ahora como que satura un poco, ¿no? Pero insisto, no digo que esté mal, digo que a mí pues es verdad que a veces me satura un poco. ¿Y tenías o tienes ahora mismo algún referente en el periodismo? Pues la verdad es que a lo largo de mi carrera he tenido muchos y además he podido trabajar con ellos, ¿no? Porque yo de pequeñito escuchaba a García y pude haber trabajado y fui becario del equipo de García. Luego pasé a trabajar con Avellán y con Edu García cuando García se fue de la COPE y ahora con Paco y con Lama, ¿no? Para mí uno de los mejores periodistas deportivos, para mí Paco González es uno de los mejores y yo creo que es un poco la referencia que todos tenemos y sobre todo Lama, ¿no? Con el que discuto mucho, pero Manolo la verdad es que eh, por su forma de llevar un equipo, un grupo, pues por su manera por su espontaneidad, ¿no? Por la manera de dirigir, yo creo que los grandes acontecimientos como unos Juegos Olímpicos, una Eurocopa, un Mundial, yo creo que ahí es el número uno, ¿no? Mm. Y luego emerge aquí como ya una figura, yo creo que muy agradable de escuchar, de seguir y de trabajar con él, que es Juanma Castaño, ¿no? O sea, yo creo que Juanma ahora mismo es el gran descubrimiento del periodismo deportivo, ¿no? De la noche radiofónica, ¿no? Yo creo que Juanma ahora mismo ha cambiado un poco el transcurso radiofónico que teníamos hasta ahora, ¿no? Que era un poco más tostón, un poco más aburrido. Yo creo que le ha dado ese dinamismo y tú escuchas el partidazo y pasan cosas, pasan cosas. Es un programa muy entretenido, muy agradable de escuchar. Has estudiado periodismo. Sí. Es una pregunta que se hace muchos periodistas Mm. ¿es prescindible estudiar periodismo para luego dedicarte al periodismo?
Bueno, hay grandes comunicadores, ¿no? Que no han estudiado periodismo, algunos no empezaron, pero luego no pudieron terminar la carrera por diferentes cosas. Yo creo que lo importante es estar formado, tener una formación. Es verdad que a lo mejor la carrera, si no haces prácticas, tampoco te aporta mucho. Simplemente te aporta efectivamente eso, ¿no? Que estemos lo más formados posible. Eh, pero yo creo que para ser un comunicador no es esencial. Pero entiendo que hay que estudiar, que todos tenéis que estudiar, evidentemente, que eso es muy importante, que todos tenéis que formar y sobre todo lo que aconsejo a la gente joven que está empezando es que aparte de estudiar intenten hacer prácticas en la Sí. universidad, en un podcast, YouTube, grabar, o sea, hacer todo ese tipo de cosas que yo creo que van a venir muy bien, que yo en mi época no tenía esa opción porque no existía ahora tanto el tema de redes sociales, de YouTube y de todo eso. Y ahora sí está más en vuestra mano, ¿no? Ahora tú desde tu casa puedes hacer tu propio canal. Entonces yo sí que aconsejo que sea un poco eso, ¿no? Que se aproveche esa oportunidad que hay ahora. Y como periodista deportivo, ¿qué opinas de programas como puede ser El Chiringuito? Bueno, pues es verdad que me lo preguntan muchos estudiantes, ¿no? Bueno, yo creo que no lo preguntan a casi todos, ¿no? A todos los máster que vas a dar clase y el chiringuito, pero bueno, y es periodismo, no es periodismo. Eh, yo siempre digo que para mí sí que es periodismo porque el periodismo también es entretenimiento. Y el Chiringuito es un programa de entretenimiento, es un programa que también dan sus informaciones, es un programa que están también en todos sitios, que cubren la llegada de un tío al aeropuerto, que cubren, o sea, te da la impresión que es verdad que a mí me parece que es un programa que ha crecido de manera esencial. Y luego cada uno pues tienen personajes, ¿no? Pero bueno, Sí. yo creo que personajes hay en todo sitio, ¿no? En las tertulias. Y a mí sí que me parece que es periodismo, pero porque, insisto, o sea, el periodismo no es solo dar noticias, hacer entrevistas, hacer reportajes, además también es entretenimiento. Entonces, a mí me parece un programa deportivo, sobre todo de entretenimiento, que evidentemente sí que es periodismo y que además hay compañeros extraordinarios con los que he podido trabajar y he tenido la suerte de trabajar y ahí en el Chiringuito hay muy buenos periodistas, ¿eh? Hay muy buenos periodistas y gente joven, gente que tiene muchísimas ganas y mucha hambre de hacer cosas. Así que, contestando a tu pregunta, sí que estoy muy a favor de programas como el Chiringuito. Vale. Te veo muy activo en redes sociales como Twitter o Instagram. ¿Mm? ¿Qué opinas de la red social Twitter y cómo importante es para tu trabajo? Bueno, la red social Twitter tiene dos opciones, o tomártela en serio o no tomártela en serio. Entonces yo ya he optado por reírme un poco, Sí, ¿no? Entonces yo ya me río un poco y digo, bueno, pues ya está, pues tampoco va a convencer a nadie. Es cierto que desde hace ya algún tiempo no leo interacciones, pero no por nada, sino no porque me afecten o no, de verdad, sino porque eh, te metes muchas veces ahí y pasan cosas y me gusta leer cosas importantes y si leo hay muchos mensajes de un tío insultando al otro no sé qué tal, aparte de no aportarte nada, y insisto que a mí no me afecta, pero como que se ensucia un poco la red, ¿no? sí. Entonces intento filtrar y no leer ningún mensaje porque tengo las interacciones quitadas y que no me interesa evidentemente el que insulta y el que muestra su desacuerdo con falta de respeto, que suele ser el tono habitual de esa red social. Y luego Instagram me parece una red social magnífica, maravillosa, de llegar a la gente, de publicidad. O sea, yo soy un consumidor de la publicidad de Instagram. De hecho, alguna vez he picado, digo, anda, mira, esto no lo tengo, voy a comprarlo. Así que la verdad es que ahora mismo soy más de Instagram que de Twitter, ¿eh? Lo que pasa es que Twitter es una herramienta, sobre todo a nivel profesional, que a nosotros nos viene muy bien. Porque ya, por ejemplo, en vez de a lo mejor meterte directamente en marca.com o eras.com, te metes en Twitter y ya ves ahí Sí, las todas noticias las de todo, noticias. deportes, Claro, eso política, lo es. que sea. Para nosotros es como una agencia de noticias, ¿no? Cuando yo empecé y no había Twitter, nosotros nos metíamos en las agencias de noticias y era la agencia F, Europa Press, te, Sí. te ponían ahí todas las noticias y tú. Ahora es Twitter. Entonces ahora es Twitter, pero claro, si sigues a medios de comunicación. Lo que estoy en total desacuerdo es que la gente siga a un cualquiera que ese se invente una noticia y que de esa noticia se haga un bulo.
Que yo creo que la gente que sigue Twitter en redes sociales lo que debería tener es un poco de cuidado en ese sentido, ¿no? Sí, porque se habla mucho, porque en periodismo deportivo, por ejemplo, yo no puedo ser nada, ni tener contactos con el Real Madrid ni nada, y decir, voy a Mm, fichar a Hazard, digo a ujú, Hazard, a ujú. Mbappé. Sí, Y yo no soy nadie, y la gente se lo cree y tal, los periodistas deportivos venden mucho humo, mucho no sé qué. claro, es eso, ¿no? Hombre, hay que tener mucho cuidado en decir, a ver quién dice, qué periodista informa de eso, ¿no? De esa noticia, ¿no? De si el Madrid ha fichado a Mbappé o no, ¿no? Por eso te digo que yo creo que la gente tiene que seguir a periodistas o a medios que más o menos pues tengan su propia credibilidad, ¿no? Que esto no quiere decir que haya algún día algún periodista que pueda meter la pata, que tú lo han podido meter, o que una fuente te falle e informe de algo que no es exactamente lo que has informado, pero eso son gajes del oficio, ¿no? Eso te puede pasar, ¿no? Nadie, ningún periodista se inventa una noticia. Un periodista puede tener mejores fuentes, peores, puede faltarle un matiz a la noticia que es cierto que, mira, si hubiera dicho esto en vez de esto, hubiera estado más exacto, pero bueno, esos son, insisto, son gajes del oficio, ¿no? ¿No? Son fallos que cuando los tienes, pues lo que tienes que intentar es aprender de ellos, ¿no? Sí. Bueno, y hablando de Twitter, a ti te cae como mucho hateo por cada vez que defiendes al VAR o a cualquier Ah, árbitro. sí. Sí, Ah, como por yo lo no que lo leo, leo, ya sí, me bastante, viene cada vez que siempre dices algo del VAR, la informa. gente no sé qué, y vos esa foto, a ver qué opina de esto, tal. Sí. ¿Tú qué opinas del videoarbitraje? Pues yo opino que era muy partidario del videoarbitraje cuando se implantó, porque era como una especie de herramienta para ayudar al árbitro, pero visto lo visto, yo creo que evidentemente pues trae más polémica O sea, hay menos errores, porque es cierto que hay menos errores, pero trae más polémica de la que yo pensaba que iba a traer, en tanto en cuanto, pues claro, el VAR no es una máquina, que es un árbitro que al final tiene que interpretar y tiene que dilucidar cuál es la línea del error claro y manifiesto. Entonces, claro, en la Mm. línea del error claro y manifiesto a un árbitro le puede parecer algo que a ti no te parezca. Con lo cual ya cuando entra la interpretación entra la polémica y cuando entra la polémica pues entran los aficionados, los clubes, los jugadores a quejarse. Yo sí que hubiera creado el VAR solamente en jugadas objetivas, en jugadas de blanco y negro, en jugadas de gol no gol, de fuera de juego o no fuera de juego, pero en jugadas de interpretación sí que es verdad que yo ahí lo hubiera un poco frenado, ¿no? Y si mañana quitan el VAR, pues oye, pues perfecto, pues seguiremos con el método tradicional y la gente pues tendrá que aceptar que el error arbitral es parte del fútbol, ¿no? Pero que insisto, que a mí es un tema que ya como que me aburre un poco porque me parece todo siempre lo mismo. O sea, ahora se queja un equipo, la semana que viene el equipo que se ha quejado es beneficiado y no se Sí, siempre queja, igual, sí. con lo cual es todo una espiral de intentar meter presión. Cuando veáis, sobre todo los clubes, eh, cuando veáis comunicados y quejas, sobre todo son para meter presión, no es para otra cosa. Y luego los aficionados, pues claro, pues un aficionado, pues claro, pues si le benefician a su equipo, le perjudican. Eh, es que yo lo que opino del VAR, por ejemplo, en temas como penaltis y eso, se Mm. ha dado mucho bombo últimamente, por ejemplo, en la jugada de Siobas con la de Roger, con el posible penalti. Sí, No sé qué. Entonces, claro, si el VAR se supone que es tan perfecto, sí. por así decirlo, ¿cómo el Pero, árbitro se puede equivocar en algo como claro, eso? pero es que ese es el error. O sea, pensar que el árbitro es perfecto. O sea, yo os recomendaría que antes de que entrara al VAR en España, escucharais las declaraciones de los propios árbitros, que dijeron que no, esto no era un método que tú venías ahora y ya no iba a haber ningún fallo. Eh, Tú me estás mencionando, por ejemplo, un fallo que yo creo que es el único fallo que ha habido objetivo, Sí, así gordo que recuerdo, sí. digamos, ¿no? Sí, Porque sí que ha habido más fallos a lo mejor a la hora según entiende el comité, ¿no? Porque el único que está autorizado para dar una opinión de una jugada es el comité técnico de sí. árbitro. Y ha habido jugadas que el VAR ha entrado y no ha tenido que entrar, y hay jugadas que el VAR no ha entrado y ha tenido que entrar. Pero eso son jugadas de interpretación. Pero el único fallo es cierto que me estás comentando tú, que es el del Leganés Levante, que es un penalti fuera del área, pues es verdad que es el único error
en una jugada geográfica, en una jugada objetiva, en una jugada en la que evidentemente el VAR tiene que entrar porque si el penalti fuera tiene que avisarlo, ¿no? Pero hasta en eso el colegiado que está viendo las imágenes tiene que estar 100% centrado en eso. Y claro, cuando tú ves esa imagen, pues a lo mejor lo que te centras es en mirar si hay contacto, pero te olvidas de que puede ser dentro o fuera, ¿no? Y por querer solucionar la jugada lo más rápida posible, por querer que no, pues olvidas o se te va que ha sido fuera y luego ya cuando la ves te quieres morir, ¿no? Porque evidentemente luego ya es cierto que en directo es una jugada muy justa, o sea, en directo, pero que con el VAR ese tipo de jugadas se tienen que arreglar. Pero también es cierto que se han arreglado muchas más jugadas de las que ha habido error. Se hace un Muchísimas, fútbol más muchísimas justo. más. Sí, mucho más justo. No del todo, porque eso es imposible, pero sí que ha habido un fútbol más justo. Fuera De de hecho, juego, sí, el sí, año sí. pasado hubo una jugada en la última jornada de liga en el Girona Levante que cambió todo el Sí. descenso prácticamente, ¿no? Que esa jugada y esa derrota al final del Girona cambia toda la zona de descenso y prácticamente salva a 3 4 equipos a la vez, ¿no? Con lo cual, fíjate la importancia de la que estamos hablando, ¿no? Si no hubiera existido VAR, imagínate, pues en esa jornada lo que hubiera pasado y muchas más, ¿no? Así que yo creo que si tú lo pones en una balanza, o sea, el que sea más o menos objetivo, yo por ejemplo es que no me decanto por ningún equipo, pero más o menos el que sea objetivo y lo pongo en una balanza, sabe que evidentemente la balanza es muy a favor del VAR. Mm. A ti te vemos en Gol TV, sobre todo a pie de campo. Si no recuerdo mal, este fin de has estado en Montilivi, en Estadio de Vallecas. Sí, señor, ahí estuvimos. Mm, Eh, Como llevas ya años, ¿no? mm. Te objetivo el año pasado y eso. ¿Tienes alguna anécdota con algún jugador o algún entrenador así interesante después de un partido, alguna entrevista? Uf, pues madre mía, pues muchísimas, muchísimas. O sea, yo por ejemplo recuerdo haber ido a Lugo cuando el Lugo lo entrenaba Francisco, el entrenador que entrenó al Córdoba, al Huesca, el último equipo que ha entrenado. Sí. Y recuerdo ir a un partido a Lugo el año pasado, o el anterior, no, es que no me acuerdo cuando Francisco estaba en el Lugo. Y llegar allí y el jefe de prensa decirme, bueno, Francisco está sancionado, no va a estar en el banquillo hoy. Y digo, ¿pero qué le ha pasado? Dicen, no, le expulsaron en la Copa del Rey. Y digo, pero bueno, si le pusieron en la Copa del Rey, si es una sanción de 2 partidos, que es una sanción mínima, no es una sanción grave, una sanción grave es de 4 más partidos. Si es una sanción de 2 partidos, no lo cumple en Liga, tiene que cumplirlo en la Copa del Rey, en competición. O sea, sí, tal, no lo sabían. Y fueron a Francisco y se informaron, no sé qué tal, y Francisco se pudo sentar en el banquillo. O sea, si no voy a ese partido, el entrenador del Lugo, por ejemplo, tendría que haber estado en la grada y, La, no, y se hubieran zampado la sanción que no era. la sanción que no tenían que cumplir en ese partido, ¿no? O sea, tengo un montón, ¿no? Con jugadores que al final, pues, yo qué sé, ¿no? Pues acuerdas con ello. Oye, que si marcas un gol luego te saco, ¿no? Y el tío, pues al final, cuando marca el gol se acuerda, que luego me sacas, ¿no? Pero sí, sí, muchas, un montón de anécdotas. El otro día, sin ir más lejos, estaba en Albacete, en el partido del Albacete-Cádiz, y yo tengo muy buena relación con la directiva del Cádiz, y Jorge, uno de los directivos, estaba allí, y vi el balón rojo, que fue la jornada esta en la que la liga sacó Sí, el balón vamos. rojo, y digo, ostras, digo, voy a sacar en el directo ahora el balón. Y claro, en los balones estaban calentando los jugadores y le digo, Jorge, y claro, pero me acordé 30 segundos antes de entrar del balón y digo, me cachis, digo, Jorge, tráeme un balón rojo. Y entonces se metió al campo donde estaban calentando los jugadores, me trajo el balón y justo a los 15 segundos, claro, me dejó el balón ahí en el suelo, me tuve que ir de cámara para subir el balón para meterlo. O sea, bueno, un montón de anécdotas que la verdad es que bueno, que algún día escribiremos un libro. Bueno, hasta aquí la entrevista con esa foto. Muchas gracias de verdad. Pues muchas gracias a vosotros y que tengáis mucha suerte y que sacáis muy buenas notas. Muchas gracias.